Muchos conceptos aletean en torno al docente cuando se incorpora a un aula de clases. Entendamos con amplitud la visión de aula, con una visión holográfica. En lo profesional guardo la esperanza de seguir encontrando esa preocupación. Ahora bien, es esa ocupación, es decir, ese estar activo o en constante actividad, lo que nos sorprendería. Esto ocurre y causa alivio. La prueba es el presente foro. Importante señalar que nació de esa esperanza, de esa sed de diálogo y prueba irreductible de que somos maestros por siempre. Dejar sembrada esa semilla de la indagación permanente y entregar parte de lo aprendido son la esencia de esta inquietud. Cuando pensamos en las clases de lengua o de literatura, necesitamos evocar algunas cosas que suceden en nuestros estudiantes antes de incorporarse a nuestro espacio. Antes de encontrarse con nuestra alma. Para muchos el alma no existe. Parte de su existencia la hallamos cuando se logra entender lo que muchos no ven. Sentir lo que una inmensa mayoría pasa desapercibido. Escuchar y ver representado el lago de los cisnes que está sonando al fondo. De Tchaikovsky, por supuesto. Una pieza encargada por el Ballet de Bolshoi en 1875 y estrenada en 1877. Imagínense el tiempo que tiene esta permanencia. O ver El Narciso de Michelangelo Merisi Caravaggio, quien nació en el 1571 y la pintura es en 1599. Sentir un poema del poeta español Federico García Lorca como Preciosa y el aire, publicado en su libro romancero en 1928. Yo voy a leer nada más un pedacito de una estrofa de Preciosa y el aire. Su luna de pergamino preciosa tocando viene, por un anfibio sendero de cristales y laureles. El silencio sin estrellas, huyendo del sonsonete, cae donde el mar bate y canta su noche llena de peces. En los picos de la sierra, los carabineros duermen, guardando las blancas torres donde viven los ingleses. Y los gitanos del agua levantan por distraerse glorietas de caracolas y ramas de pino verde. Su luna de pergamino preciosa tocando viene. Al verla se ha levantado el viento que nunca duerme. San Cristobalón desnudo, lleno de lengua celeste, mira a la niña tocando una dulce gaita ausente. Eso que quede allí, que nos quede acompañando ese canto de Lorca, que está, por supuesto, a través de la gitanita. Poder admirar la belleza de la Plaza Bolívar de Maracay, esa inmensa plaza con un diseño único, o la majestuosidad del metro de Caracas, captar el mundo otro, la alteridad de la tríada de la película Matrix, por ejemplo, es una sensibilidad que va más allá de la carne, de los ocios. Cómo hilvanar siglos de historia, presente y futuro sin alma. ¿Cómo hacer eso? Es casi imposible. Lo transdisciplinario facilita poder captar la representación balletista del lago de los cisnes, al mismo tiempo que las ondas alfa y beta de nuestro cerebro se abrazan en una suerte de complicidad para poder captar la belleza que hay en lo mirado, en lo escuchado, en las figuras maravillosas, suerte de magia, luz y sombra, música y color, fuerza y delicadeza. Estamos hablando de la representación en ballet, a la par de la música. Fíjense, ballet, música, danza, figuras. Un holograma se establece y conjuga ese universo. Hologramas que en su multiplicidad tejen la urdimbre y la plenan completamente. Y la llenan de metáforas que anidan y posibilitan a cada espectador un mundo inusitado. Es el arte en toda la expresión. Es el ser en una dimensión otra, donde puede sentir lo que todas esas disciplinas han tejido en la consecución de la obra. Así, tenemos que en el cuadro de Narciso, citado anteriormente, de Caravaggio, hay una convocatoria, una reflexión holográfica del reflejo del reflejo. Narciso mirándose, contemplándose en el espejo de agua. Él se mira y el reflejo lo mira. Y nosotros desde arriba,
Los vemos al reflejo y a Narciso. Desde las esquinas los apreciamos en esa metaplasticidad donde el mito de Eco y Narciso bulle por igual en nuestra mente. Entonces son muchas las disciplinas convocadas porque la fábula, mito de Eco y Narciso, nos llega exactamente como un eco del mito, que sabemos no está en el cuadro, no está escrito. La plasticidad que permite captar y en una suerte de realismo apreciar el sudor de Narciso y la extraordinaria belleza de su rostro, la admiración que siente de verse reflejado y hermoso. Se convoca a través de la pintura a la conmovedora y al mismo tiempo aterradora vida de la ninfa Eco y su final, ya que castigada por la diosa Hera no podrá expresarse, sino también en una suerte de reflejo, repetirá lo que otro dice. Los dos finales resultan dignos de un thriller de terror, tanto el de Narciso ahogado como el de la pobre ninfa castigada para nada más repetir. Así la mirada va, regresa, muta, se registra, se examina, establece un holograma que delimita el objeto deseado, lo perfila, presenta y lo dimensiona en tres posibles espacios. Su luz y sombra, más un nivel otro que está, pero no se observa con facilidad. No se ve, se siente, se percibe, se intuye. Es la proporción que incorpora otro componente valioso, aquello que puede percibirse desde la subjetividad. Ese territorio tan cuestionado en otros, pero que desde hace unas cuantas décadas se incorporó seriamente en la investigación. Brinda de esa manera otras miradas necesarias para completar el mundo de la objetividad. Si tal como afirmaba Heisenberg, la realidad objetiva se ha evaporado y lo que nosotros observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación, fin de la cita de Heisenberg, entonces entramos a un espacio llamado objetividad, formado por la objetividad y la subjetividad. De esa manera, la mirada holográfica permitirá respuestas distintas y cercanas a lo que investigamos. Regresamos entonces al planteamiento de los estudiantes, antes y después de la clase de un docente que toca su alma. Primero que nada se enamoran de la asignatura, la hacen suya para siempre. Recordarán aquellos textos, ecuaciones, pintores, canciones y episodios compartidos con ese docente. Es notable que algo pasó en ese contacto. Sencillamente hubo lo que desde hace tiempo denomino un toque de almas. Disculpen las referencias personales. Conviene comentar episodios en otras praxis. En muchas situaciones compartí con estudiantes que expresaban repudio de otra manera por lo que era la literatura o la lengua. Pero ellos cambiaron al culminar los cursos. Podríamos preguntarnos qué les hizo cambiar. Muchas variables suelen intervenir en esto. La experiencia del amor que el docente tiene puede ser algunas. Otras las técnicas, herramientas y el no envejecer en el intento. Todo el que estudia deja de envejecer. Esa sentencia en efecto es cierta. El cuerpo suele ser perezoso y se cansa, como decía Yeats, pero la mente sigue lúcida y estructura cada vez maravillosas experiencias al compás de lo novedoso. En lo que nos corresponde, probablemente se trata de entender que la docencia implica un cultivo, una siembra. Se añeja con la práctica como el buen vino con los años. Hacer de la clase de lengua o de castellano un espacio donde los ejemplos que atañen a los primeros niveles sean tomados en la literatura misma. Ejemplos extraídos de poemas sencillos y no por eso banales. Una galaxia inquietante centellea, se abre ante los ojos del estudiante cuando el docente, desde lo simple y con su participación, logra captar su atención. Eso es importante en estos momentos donde la atención pasea, rumía por todas partes, ¿no? Se trata de valorar lo que el alumno puede incorporar desde su propio reservorio. Fijémonos, por ejemplo, en las redes que conforman el universo del 2023, ya me fui para el 30, 2023. Estamos hablando de Facebook, que todavía, pero generacionalmente está en otro espacio, Instagram, todo lo que tiene que ver TikTok, todo esto. Todo esto conforma esa pléyade de redes que nosotros tenemos al frente, tenemos alrededor. Pues bien, recordemos que para el año 80
El gran enemigo era el Facebook, inventado por Mark Zuckerberg. Luego vino el Instagram, y entonces también es un gran problema con los muchachos con el celular. Pero la pregunta sería, ¿por qué tocar esos elementos aparentemente periféricos en este foro si vamos a versar sobre lengua y literatura? Sencillamente se trata de exorcizar el uso de las redes, guerra inútil. Es necesario dejar de presentarlas como enemigas. Yo diría que al contrario, las redes mencionan de manera extraordinaria la posibilidad de conexión de infinitas facetas de lo que deseamos investigar. En forma más rápida se puede localizar fuentes diversas, mucha información, y son precisamente ellas nuestra mayor alianza en esta coyuntura vivencial. Especialmente si vislumbramos países que prácticamente tienen vedadas por cuestiones de economía, la adquisición de libros, recursos humanos, materiales y demás. Y fíjense que dije recursos humanos que están idos. No queremos llevar este trabajo a los linderos tenebrosos políticos, pero justo por lo menos bordearlos. Las redes proporcionan excelentes resultados. Si aprendemos a sacar de ellas caminos rápidos, al igual en esa bidireccionalidad, con humildad, aprender nosotros de ellos también. Los muchachos aprenden supuestamente de nosotros acompañados y nosotros de ellos. Interesante fusión, interesante. Es importante tomar esto con humildad. No olvidemos que el consejo de sabios funcionó en otra época. Ahora sería conveniente escuchar con mucho respeto a los nacidos con el control remoto en la mano. No es exageración. Y yo diría más que esta generación que con el control de remoto nace con el celular en la mano. Entablar un diálogo que corresponda y une estos dos mundos generacionales para el provecho mutuo. Yo hablo de dos mundos generacionales, pero de acuerdo a las edades de los que intervengan. De la misma manera, si proponemos la idea de tocar un terreno como el de la poesía, los resultados son similares. Escribir sobre poesía en los tiempos actuales suele inquietar a los investigadores. ¿Es la poesía una fuente apasionante al desentrañar? Si partimos de las palabras de Montejo, la poesía es la última religión que nos queda, de Montejo, poeta caraqueño, tendremos un universo para anclar. La poesía es la última religión que nos queda. Oh. Ahora bien, ¿qué hace de un texto la posibilidad de ser denominado o cifrado dentro de lo que se conceptualiza como poesía? ¿Qué es poesía y qué no lo es? Estas son parte de las preguntas de un lector común, de un lector que requiere algunos pasadizos especiales para llegar a comprender esa especie de jeroglífico que en oportunidades resulta el texto poético y su resonancia. Algunos de mis estudiantes de lengua y literatura se planteaban la necesidad de aprender a leer textos literarios, que ocasiona que unos lectores sepan o den la atención necesaria a los textos, en especial a los poéticos y otros no. Eso no solamente lectores, profesores, incluso poetas. Todas las preguntas realizadas anteriormente quisieran tener las pertinentes respuestas. Permita el presente foro acercarnos a este despertar, develar el texto poético y traerlo de algún espacio en el que siempre espera lectores que coqueteen y que se apasionen con él mismo. Aprender a leer se aprende leyendo. Leer poesía será igual, quizás. Recordemos que primero que nada el ser humano pasa por esa etapa de bebé, donde es acunado, canciones de cuna, todo eso. Incluso hay estudios avanzados, ya incluso viejos, que hablan de esa música que se le coloca al bebé cuando está en el vientre de la madre y que lo estimula. Más tarde llegan instantes en los que son cantados, mecidos, arrullamos a los niños con el himno nacional en Venezuela. Estos cantos van quedando. La música en la más tierna infancia es un cultivo ideal para tantas cosas que luego forman el ser humano. Normalmente, en la más tierna edad, los niños aprenden canciones sencillas y ya en la escuela el tema es muchas veces irles enseñando con sentido práctico. Bueno, es muy discutible todavía si es correcto o no, si con el fin de incentivar un entrenamiento se sacrifica la creación. En ese universo infantil muchas veces se encuentran con cantos y poemas sencillos que dejan huellas hermosas en los niños. Y me refería en ese caso de los cantos, a aquellos que tienen que ver con aprender a cepillarse, a acicalarse y demás. Bueno, probablemente alguno de los padres o representantes de estos niños usa esa herramienta imantando un mundo otro que les permite dar rienda suelta a la imaginación, contándoles cuentos, trayéndole anécdotas. En ese marco logran levantar el vuelo poético e incorporar imágenes poderosas donde un gato puede tener botas y emprender hazañas increíbles.
O una niña, a pesar de sus malvadas hermanas, logra la felicidad, sin contar con lo cenicienta de su vida. La idea no es censurar estos relatos, no es la intención. Quizás un poco de humor no estaría mal para recordarlos. No obstante, en Venezuela, por ejemplo, hemos tenido el privilegio de tener escritores como Aquiles Nazoa, quien nos entregó poemas y relatos hilarantes con respecto a estos personajes. Cenicienta al alcance de todo es un texto de Nazoa fabuloso. Es un digno texto que merece una relectura y puesta en escena. Y en red, ahí en la referencia, yo le coloco varias cosas que están en la red, trabajos preciosos que se están haciendo en otros países con Aquiles Nazoa. Como puede notarse por la referencia anterior, el docente cuenta con recursos en las propias redes que puede activar y dinamizar su praxis. Estimar los aportes que el estudiante puede referir de su familia, qué poemas o versos escucha, qué señalan los mismos, incluye por supuesto canciones, anécdotas, historias, resulta enriquecedor, provechoso y conecta más allá de lo tangible, eso es importante, porque son sus referentes, es lo que realmente ha escuchado. Los conceptos de competencia literaria, familia, poesía, oralitura, canto, baile, danza, ampliarían y actualizarían el aula desbordando los compromisos con la asignatura y su sentido de pertenencia al curso en formación. Eso no sacrifica los contenidos teóricos, no señor. Al contrario, permitiría dinamizar la captación, afianzamiento de su lengua, aquello que se aprende desde la esencia con cuerpo, mente, corazón y alma, no se olvida. En este universo contemporáneo existen múltiples herramientas de las que el docente podría valerse para atraer a sus estudiantes. Y ya nombramos varias: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, que por cierto muy criticado, pero en ese espacio muchos poemas, muchas canciones tienen un sentido. Meet, Zoom, bueno, son recursos al alcance de su preparación, para indagar, para compartir, para hacer tantas cosas. Los jóvenes, sobre todo los adolescentes, tienen un mundo que generalmente se enfrenta al de los padres y los maestros. Por tanto, considero que parte del ejercicio docente es conocer y aprender con ellos. Un intercambio bidireccional. Sería conveniente llevar a la práctica estrategias que ofrezcan resultados maravillosos con los cuales lo teórico se incorpora, investiga y asume de una forma natural. Con el fin de agilizar y refrescar el trabajo didáctico, formulo dos propuestas, una en poesía y otra en narrativa. Van enfocadas a adolescentes y a muchachos universitarios, pero también se pueden adaptar a otros niveles. Propuesta número 1. Una estrategia comprobada es indagar qué escuchan, qué leen y desde dónde lo leen. Primero se establecerá una conversación no estructurada sobre temas en torno a sus gustos. Luego se dividirá en grupos el criterio de los participantes. Formar equipos de 4, 5, 6. Por supuesto que depende del número de asistentes. Se propondrá que conversen en torno a los grupos de cantantes, grupos musicales de su agrado. Seleccionarán un cantante o grupo de música. Se establecerán los siguientes parámetros. Es que me imagino la cara que pueden poner los muchachos cuando un docente les diga esto. Quedarán pasmados en una clase de lengua. Los parámetros son los siguientes. 1. La elección será en español. 2. Seleccionará un grupo musical o cantante. De ellos deben tomar una canción. 3. Copiar la letra de la misma. Buscar los vocablos poco conocidos de esa canción. 4. Investigar toda la trayectoria del grupo, origen, fechas, integrantes. 5. Finalmente, el día que se seleccione, junto al docente, procederán a la presentación del grupo escogido. 6. Es muy importante que la letra de la canción no contenga vulgaridades. 7. Tendrán 4 semanas para elaborar este trabajo, o sea, esta investigación. 8. Cada grupo contará con 15 minutos para realizar su presentación. Esto les hará trabajar en sus hogares en encuentros donde diseñarán su propia estrategia y se escucharán y grabarán antes de venir al aula de clase. 9. Cada clase se tomará 10 minutos para monitorear lo que llevan planificado. Como puede notarse, prepararán una presentación en la cual informarán sobre la trayectoria y todo lo demás, dado los parámetros que se indicaron. Y nosotros, como buenos monitores, cada clase tomaremos 10 minutos para chequear. Se consiguen cosas maravillosas y se escuchan, cosas increíbles. Esta propuesta arrojará elementos importantes como la interrelación de ellos con sus compañeros y con el docente. La creatividad, porque para la presentación deberán diseñar cómo van a informar al resto de los integrantes del curso, con fotos, entrevistas, incluso muchos se logran entrevistar a los integrantes de los grupos.
Nos darán también información sobre algunos de los integrantes que canten, que escriban, que toquen algún instrumento, etcétera, bailen, por ejemplo. El dominio del discurso oral es muy importante y ellos lo harán sin darse cuenta. Así podremos corregir, apoyarlos con esa información. Bueno, esta es la primera propuesta.